porque con el doctor anterior vieron estafilococo, pero ahora es estreptococo. Muy bien. Bueno, como son cocos gram positivos, o sea, ustedes en la polen gram se puede dividir a las bacterias en gram positivas y gram negativas. Las gram positivas hay dos grupos grandes, que son los estafilococo y los estreptococo. Estas bacterias son de forma esférica o redonda. Se caracterizan por ser pequeños. Vienen de 0.6 a una micra. Se agrupan siempre en cadena. Puede ser cadena múltiple, cadena corta o en parejas. Son inmóviles, no tienen flagelo. En estas bacterias no se ven flagelos. Una característica fundamental es que son catalasia y oxidasa negativas, o sea, no tienen esas enzimas en su metabolismo. Son aerobios, anaerobios, facultativos o anaerobios estrictos. No fermentan glucosa o fermentan glucosa con producción de ácido láctico. Ese es muy importante porque interviene en la industria de los ácidos. No necesitan para crecer CO2 aparte de sangre. Estas bacterias son bacterias de crecimiento eficiente, o sea, quieren ellos suplementos. Crecen bien en agar sangre y forman colonias pequeñas puntiformes con o sin presencia de hemolis. Muy bien, entonces para recapitular, son bacterias de forma de coco, en cadena o pareja. Son catadasa positivo y oxidasa negativo. Crecen en agar sangre formando colonias tipo punto. Muy bien, ¿cómo es la macroscopía de la colonia? La colonia está compuesta por miles y miles de individuos, o sea, de estreptococos. Se juntan y hacen visible al ojo humano. La colonia siempre es redonda, pero son pequeñas, por eso se llama y forman la forma de punta, por eso se llama puntiforme, que puede formar hemolis o no, o sea, puede destruir los glóbulos rojos o no. En este caso, esa colonia de estrepto no forma hemolicinas, o sea, no destruye, no hidroliza o no destruye al glóbulo rojo. Entonces, a esa colonia lo cogimos con el asa de col y en una gotita de solución salina. Hacemos una emulsión y vemos al microscopio óptico y vamos a ver cocos en cadena, cocos dispuestos en cadena. Esta cadena puede ser grande, corta, o los cocos pueden estar en pareja. Siempre son gran positivos. ¿Por qué? Porque toman el color violeta del cristal y son resistentes
a la decoloración de las alcohol acetona. Acá los excretos son más grandes, siempre ven que están en cadena. Es una coloración fluorocrómica, ese es de gran. Muy bien. La prueba que sirve para diferenciar a estos cocos es la prueba de la catalasa. ¿Sí? Eh, los, los estreptococos son catalasa negativo. Esa es una prueba enzimática. Hay que darle a la bacteria peróxido de hidrógeno. La catanasa lo forma la bacteria. Si la bacteria tiene esa enzima, va a hidrolizar, va a romper el sustrato. En este caso, el peróxido ni hidrógeno más catalasa que está en el excreto forma agua y el oxígeno. El oxígeno se ve en forma de gas. Ese en el caso que la bacteria reroble el peróxido. Pero en el caso de los estreptococos no tienen la enzima catanasa, por lo tanto su reacción va a ser sin formación de grumos. Este que forma grumos es el estafilococo, porque tiene la enzima catanasa. El estrepto no tiene, por eso el estrepto es catalasa negativa. Esta prueba sirve para diferenciar a estos dos grupos de cocos. O sea que el estreptococo no tiene la enzima catanasa. Muy bien. Hay pruebas que sirven para diferenciar a los estreptococos. A los estreptococos se puede diferenciar o identificar de diferentes maneras. Puede ser viendo la microscopía, la macroscopía de la colonia. Eso se hace al ojo. Por la microscopía de la colonia. Esto se va a hacer haciendo una tinción de la bacteria, picándole en la porta objeto y coloreando con gran. Acá, ¿qué cosa vamos a ver? Cocos dispuestos en cadenas de color violeta. La prueba le da catanasa. Los estreptococos no tienen enzima catanasa. También vamos a ver la presencia de hemólisis. O sea, vamos a ver si tienen o no tienen hemólisis. Eso se hace sembrando los estreptococos en agar sangre de carnero, porque las hemolicidas van a actuar sobre el glóbulo rojo, destruyendo totalmente parcial o no hay destrucción. También viendo la susceptibilidad a la bacitracina y a la otoquina. Son discos diferenciales. También viendo la susceptibilidad a la vinisesculina, haciendo la prueba de CAM, sembrando en cloruro de sodio al 6.5% y viendo si tienen o no la enzima piroxidasa. O sea, todas esas pruebas sirven para hacer la diferenciación de los estreptococos. ¿Por qué? Porque hay muchos estreptococos y de acuerdo al estreptococo que queremos nosotros ver o identificar, haremos
prueba adecuada, que eso vamos a ver más adelante. Los estreptococos tienen factores de virulencia. Estos factores pueden ser la proteína M, la cápsula, enzimas o también enzimas pirogénicas. La proteína M, eso se encuentra en la pared celular y tiene el comportamiento de antígeno. Es importante porque evita la fagocitosis y la muerte intracelular dentro de los polimorfos nucleares. También sirve para la virulencia del estrepto, sobre todo del estrepto A. La causa no es inmunogénica, o sea, no sirve para la reacción antígeno-anticuerpo, pero sí evita la fagocitosis y la ozonización. Las enzimas, hay bastantes enzimas, pueden ser endoenzimas o exoenzimas, o sea, las que forman dentro de la bacteria o las que lo forman dentro pero salen afuera a regalar sustratos específicos y la endotoxina, estas toxinas, muchas son pirogénicas y esas están asociadas con el síndrome del shock séptico y la fiebre escarlatina. Muy bien. Acá vemos la estructura del coco, o sea, el insecto coco. Tenemos la membrana, la pared y la cápsula que es grande. Tenemos acá, forman, decíamos, tanto enzimas que un grupo van a ejercer su acción dentro en la bacteria, otros salen de la bacteria y la acción lo ejercen la parte externa, o sea, actuando frente a sustratos específicos. Bueno, de muchas formas se clasifica a los estreptococos, pero hay dos formas principales que ayudan para identificar a estas bacterias. Y esas clasificaciones, la una es para la presencia de hemólisis. O sea, vamos a sembrar los estreptos con sangre. Por estudiando la presencia de la pared celular. La pared celular tiene antígenos y esos antígenos son de diferentes clases. Entonces hay que ver qué tipo de antígenos tiene los estreptococos para clasificarlo. Y de acuerdo a agentes, esa es la más moderna, más exacta, pero la más difícil de hacerlo. Las otras sí se hace en laboratorio, cualquier laboratorio, porque son simples. Entonces, ahora, clasificando a los estreptococos de acuerdo a la hemólisis, tengo que sembrar la cepa del estrepto en agar sangre y ver si tienen o no tienen enzimas. Entonces, por la presencia de enzimas, ponemos por la presencia de las hemolicinas, clasificamos a los estreptococos en tres grupos. Primer grupo son los beta hemolíticos. ¿Qué hacen los beta hemolíticos? Hemolizan totalmente a los hematíes del medio,
y forman un halo de color transparente. ¿Por qué? Porque han destruido totalmente los glóbulos rojos. Esa es la beta hemólisis. A la alfa hemólisis, cuando los estreptococos destruyen parcialmente a los glóbulos rojos, llegando hasta, hasta un halo de color verde, que hasta demostrar la presencia de la verde vinina. Dos, acá hay halo blanco, destrucción total. Halo de color verde por destrucción parcial de los glóbulos rojos. Y acá tenemos los gamma hemolíticos porque no hay la bacteria o el estreptococo, no tienen las enzimas, no forman. Si no forman, no hace nada al glóbulo rojo. Entonces, por la hemólisis, por la presencia de enzimas hemolíticas, los estreptococos pueden ser beta hemolíticos, hemólisis total, alfa hemolítico, hemólisis parcial, gamma hemolítico sin hemólisis. Cuando es hemólisis total, cuando es de color rojo, destrucción total. Y cuando es hemólisis parcial, cuando el halo es de color verde. Muy bien. Acá tenemos otra clasificación por la presencia los antígenos de la pared celular. Y se llama eso clasificación de Danceffier, porque fue Rebecca Danceffier la que lo descubrió. Y de acuerdo a esos antígenos que presenta la pared celular, a los estreptococos se clasifican estreptos del grupo A. ¿Por qué? Porque tiene el antígeno A en la pared celular. Estreptos del grupo B tiene el antígeno B y así. Estreptos del grupo C, estreptos del grupo T, estrepto F, etcétera, ¿no? Entonces, el estreptococo habita principalmente en las vías respiratorias superiores, la faringe, almínalas, etcétera, ¿no? Por eso la toma de muestra es con hisopo, o sea, con baja lengua y y con hisopo. Muy bien. En esa clasificación de Rebecca Danceffier, o sea, la clasificación serológica, se clasifica a los estreptococos por la naturaleza antigénica de los carbohidratos de la pared. O sea, se hace si presenta o no presenta antígenos en su pared celular. Y esos antígenos son carbohidratos. Se dividen en 0 grupos que van desde la letra E hasta la letra B chica, o sea que hay muchos estreptococos, ¿no? Y son responsables ellos de la mayoría de infecciones humanas. El estrepto del grupo D es importante porque es muy resistente a los antibióticos y también es un inductor de contaminación fecal. Si es de eso, quiere decir que le encuentra este estafilococo en el aparato digestivo.
Los estafilococos, o sea, estos por la serología, se puede, o sea, extraer estos antígenos de la pared y por encima se puede clasificar o se puede identificar si están o presentan o no presentan los estafilococos. O sea, hay que cultivar en el zafiro y hay que ver qué enzima tiene. Y para esto hay que utilizar cultivos de 48 horas. Entonces, serológicamente, ¿cómo se hace? Hay que tener el antisuero, o sea, muchos antisueros, pero en la práctica hay 7 a 9 estreptos que causan la mayoría de enfermedades. Esto viene el laboratorio, ¿no? Y nosotros hay que extraer la muestra de la faringe, cultivar y agar sangre y cuando crece hay que enfrentar a cada frasquito, a cada antisuero, buscando en cuál antisuero aglutina el excreto que hemos alistado. También ahora se están haciendo reacciones de frente, que no es necesario cultivar al estrepto, sino tomar la muestra faríngea y después pasarlo de frente por los diferentes anticuerpos buscando aglutinación, pero no es muy sensible con el cultivo. El cultivo es más sensible, pero a veces esas pruebas ayudan cuando se quiere instalar una terapia urgente, inmediata, sobre todo cuando los pacientes tienen meningitis porque los estreptos también producen meningitis, ¿no? Entonces, esta prueba es rápida y mucho se usa. Podemos tener, o sea, la cepa, el cultivo puro del extracto, o podemos hacer con la muestra, depende de la calidad del antisuero. Y la reacción, ¿cómo vas a ver? Vas a ver presencia o no presencia de grumos. Y en estos pocitos, ¿a qué hacemos reaccionar? Hacemos reaccionar al cultivo es el streptococo o a la muestra del streptococo con en antisuero específico, ¿no? Y vamos pasando, o sea, el kit viene de 7 antisueros o sea, el kit viene para 7 estreptococos, viene para el grupo A, B, C, para el F, G, D, etcétera. O sea, hay que pasar por cada uno de estos y ver si se forma o no grumos. En el caso de esto, de la primera reacción es positiva, hay grumos. En la cuarta también, pero en la segunda y en la tercera son reacciones inespecíficas porque los grumos son muy grandes, ¿ya? En cambio, son negativos a 5 y a 6, no hay presencia de grumos. Muy bien, entonces, los estreptos tienen importancia clínica y tienen importancia clínica ¿por qué? Porque producen enfermedades.
Dentro de los extractos que producen enfermedad son los siguientes. Hemos dicho que hay muchos extractos, desde la letra A hasta la B chica, pero los principales son los siguientes porque de estos producen la mayoría de enfermedades. Tenemos extractos del grupo A. ¿Por qué es del grupo A? Porque en su pared celular presenta el antígeno A. Y esto también se conoce con el nombre de estreto Piógenes porque produce pus. Estreto del grupo B se llama Agalactiae. Estreto del grupo C, F y o G, porque estos van a presentar ya sea el antígeno C, F o G, en donde en su pared. Este es muy conocido, muy popular, el Streptococcus pneumoniae, que produce neumonía. El Bridans. El Bridans no tiene, o sea, no tiene grupo, no es triplicable, pero sí el Denterococo sí tiene el grupo D y hay dos subgrupos, o sea, el subgrupo enterococo y el subgrupo T no enterococo. Y también hay un estreto anaerobio que se llama peptoestreptococo. Muy bien, acá están los grupos, o sea, los grupos de estrepto. Están las especies implicadas en las patologías. Está la hemólisis, o sea, el resultado es viendo si destruyen o no al glóbulo rojo, o sea, hay que sembrarlo en agar sangre para ver la hemólisis. Y después están las, o sea, las impresiones más frecuentes, pero estos estreptococos están relacionados generalmente con enfermedades en niños, pero atacan desde 2 años, desde los 2 meses de edad hasta los 15 años, pero también puede haber afecciones en todas las edades. Muy bien, tenemos acá los estreptococos y tenemos acá las pruebas bioquímicas que sirven para identificar. Acá tenemos los principales estreptos que producen patología. Por decir, estrepto del grupo A, que produce eh, beta hemolis, es sensible a la bacitracina y sobre todo esta prueba de la bacitracina. Bacitracina es una prueba específica para estrepto del grupo A. Tenemos al estrepto del grupo B. Puede formar beta o no puede tener hemólisis. Pero esta, este estreptococo no vamos a nosotros a identificar por la prueba de CAMP. Es CAMP positivo. Si ven ustedes, acá es el único que es CAMP positivo. Y dentro de la bacitracina para el estrepto del grupo A, es sensible, a la bacitracina, nosotros no. Después tenemos los grupos C, F, G. A veces la reacción es variable, pero C o sea se caracterizan porque forman beta hemólisis. Pueden ser sensibles o resistentes a la bacitracina.
al Bactrim, todos son sensibles y resistentes a la otoquina. El entero coco es importante porque puede, puede o no presentar hemólisis. Si presenta hemólisis puede ser alfa o puede ser gamma. Puede ser alfa o puede ser beta. Gamma no tiene hemólisis, ¿no? Es resistente a la bacitracina, pero a una característica importante. Crece en cloruro de sodio al 6,5%. ¿Ya? El no entero coco está en virina. Se caracteriza, el no entero coco no es pirina, son otros en estreptococos, ¿no? Otros. El viridan se caracteriza porque forma alfa hemólisis, y tiene, o sea, tiene resistencia a los antibióticos y se caracteriza porque está relacionado con la carie dental. El neumococo se caracteriza porque es sensible a la autoquina, el único, ¿no? Y tiene una hemólisis alfa y tiene una agrupación en pares. Entonces, esas pruebas son fáciles. La bacitracina diferencia al estrepto del grupo B. El CAM, la prueba de CAM, estrepto del grupo B. El de enterococo, la prueba de la sal hipertónica crece a concentración de sal de 6,5. El neumococo es sensible a la otoquina, o sea, pruebas específicas diferenciales para estas principales estreptos que causan enfermedad en humanos. Entonces, acá estamos haciendo el estrepto ya del grupo A. El estrepto del grupo A se caracteriza porque tiene, o sea, el antígeno del grupo A en su pared celular. Y cuando nos sembramos en agar sangre produce beta hemólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que hay destrucción total de los hematíes. En cambio, este del grupo A, o sea, se identifica con qué, con la bacitracina. Es sensible a la bacitracina, o sea, es sensible, acá hay un algo de acaramiento, no deja, la bacitracina no deja crecer al estrepto del grupo A. Por lo tanto, hay aclaramiento y tiene su punto de corte, o sea, para que sea sensible la bacitracina, basta que tenga un halo de inhibición de 7 milímetros, halo de 7 milímetros. También tiene enzimas como la bio pirooxidasa también, y, y es el principal patógeno asociado con infección local o sistémica, y puede producir también trastornos inmunitarios. Muy bien, miren, este es un cultivo de agar sangre, o sea, agar con sangre de carnero. Hemos sembrado al estreptococo y el estreptococo crece del grupo A, crece en forma de puntos, pero
forma halos grandes y completos de hemólisis, del glóbulo rojo. Este puntito es, es el extracto del grupo A y el grano claro es la destrucción total de los hematíes, no es clausura, sino destrucción total, porque hemos sembrado en agar sangre y hemos visto la presencia de hemolicinas. Esas hemolicinas han destruido a los glóbulos rojos y han formado un halo de color rojo. Ahora, la patología principal, que es y común a todos, la faringitis, o sea, inflamación de la faringe y las amígdalas. Este caso está muy hematizado. Esa cosa también agrandamiento de las amígdalas y hay un agregado de pus, una placa de pus se está formando también acá, ¿no? La escarlatina es una reacción enzipática y se caracteriza por tener, o sea, formar unas placas pequeñas de color rojo, una reacción estantémica del estafilo con la piel. Se da más en en niños pequeños. Otro tipo de patología que produce el excreto del grupo A es la hepatitis recrosante para premiar, o sea, en ambos párpados, tanto abajo como arriba. Además del edema de color rojo, hay una necrosis. Muy bien, la patogenia del recto del grupo A se debe a factores de virulencia como proteína F, a las streptomicinas son enzimas, estrepto O, estrepto S, enzimas eritrocénicas, toxina cardiohepática, estreptoquisinasas. También hay factores de diseminación. Hemos dicho que las lesiones de estrepto, algunas son localizadas y otras se diseminan, o sea, viajan o se van por diferentes órganos. Y las enzimas o los factores encargados o responsables de la diseminación de estrepto son enzimas extracelulares, la ribonucleasa, la desoxirribonucleasa, las proteínas asas y la llanoninasa. Muy bien, ¿a quién ataca el extracto del grupo A? A niños, principalmente entre los 5 a 15 años. ¿Cómo se disemina? En forma aérea, sale por la nariz y la diseminación se da en forma de gotitas de saliva. Habita la faringe, la piel y la faringe, ¿no? Y para que sea patógena tiene que salir de la persona enferma a la persona sana vía mm, vía fonas nasales, pero cuando esos se pegan al polvo o a las superficies no son infectantes. La mayoría de la población está expuesta a partir de los 10 años. Entonces, hemos dicho que el repto del grupo A produce enfermedades
enfermedades y esas pueden ser invasivas o localizadas. Dentro de las invasivas tenemos preveral, tenemos ahí sepsis y las localizadas tenemos faringitis, pionermitis, celulitis y síndrome de shock tóxico, etc. Y tenemos también enfermedades post-estreptocócicas. Dentro de esas tenemos la fiebre reumática, la glomerulonefritis y la endocarditis. Muy bien. En los ángeles, las estreptolicinas sirven para identificar serológicamente al estrepto del beta hemolítico del grupo A. ¿Y cómo se hace eso? Se hace eso enfrentando al, al suero del paciente con, con antisueros específicos que tiene el estreptococo del grupo A. O sea, tengo yo un cultivo de estrepto del grupo A. Quiero saber verdaderamente qué se trata de eso. Tengo que enfrentarse con su antisuero. Pero para eso tengo que tomar una muestra de sangre. Y a esa muestra de sangre lo centrifugo y al suero lo enfrento con el antisuero. Si veo hemolis, entonces concluyo que el paciente tiene el, el estrepto del grupo A. Si no hay hemólisis, no hay, o sea, no hay presencia del estrepto del grupo A. Entonces, eso sirve, o sea, para identificar rápidamente al estrepto del grupo A en el caso de glomerulonefritis, fiebre reumática o endocarditis y a veces para escarlatina. O sea, entonces estreptococias del grupo A profundas y que hay problemas de identificación. Muy bien. Entonces, el estrepto, como igual que la mayoría de estos otros estreptos, entra por la nariz y sale por la nariz, pero va a producir enfermedades localizadas y generalizadas, ¿no? Y o sea, enfermedad. Las inmunológicas también van a producir. Acá tenemos que puede producir, o sea, otitis, sinusitis, afectar al aparato respiratorio tanto alto como bajo, ¿no? También puede producir meningitis, afectar al corazón, afectar a las arterias, afectar al riñón, afectar al ovario, ¿no? Al ovario, ¿no? Y también puede afectar a la piel, o sea, puede producir varios tipos de enfermedad. Acá está la localización de la enfermedad producida por estrepto del grupo A y por, por localización, sea aparatos, órganos, órganos profundos o por toxinas, está enfermedad, la enfermedad y está también allí, está ya, ya, ya pasó, ya pasó. Seguimos, ya pasó.
A ver, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. Seguimos. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el estrecho del grupo A puede producir meningitis y accesos a nivel del cerebro, ¿no? Y acá se ve eso, acá hay unos quistes, ¿no? En la tomografía y vemos cómo evoluciona. Muy bien. También hay características, hay diferentes, o sea, cepas de excreto del grupo A, ¿no? Hay colonias grandes, pequeñas, etcétera. Estamos confundiendo acá. Estamos hablando del grupo A, pero estas diferencias de meta-hemolis no es solamente para el A, sino es para los otros estratos que forman hemolis. Pero cuando se siembra los excretos del grupo A en sangre, produce colonias grandes y pequeñas. La grande es la más patógena y la pequeña la menos patógena. ¿Y cómo se va, o sea, se va a diferenciar? Se va a diferenciar por la enzima PIR para la grande y la pequeña por Moss por Cabo. Pero ¿cuál es la más importante? Es el beta hemolítico del grupo A que tiene colonias grandes en la más patógena. Muy bien, decíamos que la prueba específica y diferencial del escepto del grupo A es la bacitracina, es un disco. O sea, tengo la cepa, siembro en agar sangre y le pongo el disco y veo si este disco de la bacitracina destruye o no destruye al estrepto. En este caso acá, este disco A, hay destrucción total. Y decíamos, para que sea positivo, debe tener un diámetro de 7 milímetros, ¿no? Un algo chiquito, o sea, 7 es positivo, 8 positivo, 20 positivo, 30 positivo, ¿no? Basta que tenga 7 milímetros de halo, es positivo. En cambio, acá no hay halo, es negativo, y hasta acá también es un halo muy grande que ha formado casi todo acá, ¿no? Entonces, el disco que sirve, la prueba que sirve para diferenciar el extracto del grupo A es la bacitracina. El extracto del grupo A es sensible a la bacitracina, no hay punto de corte. Muy bien. Extracto del grupo B. ¿Por qué se llama extracto del grupo B? Porque en su pared lleva el antígeno B. Es sensible a al Bactrim. Y este extracto se ve más en los genitales femeninos. O sea, está relacionado con sepsis, meningitis neonatal del el recién nacido y de las patrullentas. También produce infección urinaria y se encuentra en el intestino, o sea, la población femenina presenta este estrepto en intestino en 30%, o sea, vive ahí normalmente. Pero la prueba que sirve para diferenciar el estrepto del grupo B es la prueba de CAM. La prueba de
CAM, ¿en qué consiste? Primero es CAM. CAM es el nombre de 4 médicos microbiólogos que se llamaban C de Christian, A de Attinger, M de Muniz y P. Peterson. Eso quiere decir CAM. Y CAMP es un factor que produce el estreptococo del grupo B. Es un factor de agranamiento o potenciación de hemolis frente a los hematíes. ¿Y cómo se hace? Hay que sembrar el estrepto del grupo A en agar sangre. Muy bien, pero empezamos de nuevo. Para hacer la prueba de CAN, tengo que tener la placa de agar sangre. En la mitad de esta placa, en el medio, siembro estafilococo aureus. Estafilococo aureus. Estafilococo produce beta hemolis. Y perpendicularmente a esta raya de estafilococo, siembro el estreptococo problema, ¿ya? Entonces, pero no uno las líneas, sin unir. Y incubo a las 48 horas Teo, ¿y qué voy a ver? Voy a ver un agrandamiento de que de hemolis que se forma a la parte inicial de la línea de siembra del el zafirococo. O sea, acá cuando se encuentra, o sea, el estrepto con el estafilococo, el factor CAMP se activa y se potencia la hemólisis. Y a ese fenómeno se llama prueba de CAMP. ¿Y quién tiene el factor CAMP? Tiene solamente estrepto del grupo B. Esta prueba sirve para diferenciar a estrepto del grupo B. Para esto necesito sapito beta hemolítico en aureus, la cepa probar y veo si al final si forma la flecha, o sea, la hemólisis en forma de flecha. Muy bien, este excepto está relacionado con céspide proeteral y con céspide neolacto, o sea, puede producir meningitis. Y acá hay un estudio normal. Compararon, o sea, las unidades formadoras de colonia en orina, cultivaron, cultivaron orina paleotóxica en agar sangre y vieron de que cuando cultivaban, o sea, sedimentos patológicos, era más la recuperación, ¿no? Y menos patológicos, menos recuperación. Pero ¿qué pasaba también cuando sembraron orinas normales? La recuperación era mayor. Entonces llegaron a la conclusión que sembrar, o sea, orinas patológicas de mujeres no influye, no tiene influencia
la recuperación del extracto del grupo B que sembrar orinas normales. Muy bien, acá tenemos otro estreptococo. Este estreptococo es muy popular. ¿Por qué? Porque produce neumonía. Se llama estrepto de pneumoniae o neumococo. Y es característico porque produce alfa hemolis. Hay destrucción parcial de los hematíes hasta la verde vinina, hasta la vernivinina. Entonces, eso te caracteriza este estreptococo, produce, o sea, alfa hemólisis. Son cocos dispuestos en pareja, lanceolados y forman cápsula. Son sensibles a la autoquina y la mayoría vive normalmente en la nasofaringe. Muy bien, viendo al microscopio óptico cómo se ve cocos en pares, lanceolados o terminan en punta y se caracteriza porque presenta cápsula. Ese acranamiento no es por hemólisis de los glóbulos rojos, sino que se ha utilizado tinta china. La tinta china no se mezcla con los hematíes y no lo repulsa y por eso se forma un acaranamiento alrededor de la bacteria. Muy bien, ¿qué cuadros clínicos produce? Lo más popular, lo más común, la neumonía, ¿no? También ataca a las vías respiratorias altas, produce sinusitis, otitis, y también de la nariz puede pasar al cerebro produciendo meningitis, ¿no? Entonces, acá tenemos vasos, los vasos del alveolo bien edematizados, o sea, bien inflamados, llenos de neumococos. Da acá una radiografía de pulmón, ¿no? Acá hay un acceso pulmón con líquido, no se ve, o sea, pulmón lumbar con beso, porque hay líquido, hay enema acá, ¿no? Y para el neumococo hay vacuna, pero hay muchas cepas de neumococo. Hay acá dice 80, ahora está ya 120 cepas de neumococo. Y la vacuna de neumococo, o sea, hay 120 serotipos de neumococo, ¿ya? Pero la vacuna está hecha solamente con 11 serotipos, por eso es 11ava valente. Y esta vacuna sirve para eh, prevenir a los niños de la enfermedad desde los 2 meses de edad hasta los 10 años. Y esa enfermedad ataca mayormente a los niños y a los ancianos, más a los niños con algunas deficiencias o patologías. Puede producir meningitis, otitis. Acá, de la nariz pasa al oído y del oído pasa a la meninge. Es muy bravo eso, ¿no? Puede producir también endocarditis, peritonitis, enema y acá
también puede problemas de piel. Entonces, miren, las vacunas, ¿no? La vacuna fue más o menos para el estrepto, fue el neumococo, fue antes del 2000. Y cuando se introduce, o sea, bajó mucho, o sea, las fuertes por neumococo. Entonces, para acá, para dar una idea de estos gráficos, tenemos acá la enfermedad por estreptococo. La enfermedad puede ser invasora o no invasora. Dentro de esta enfermedad no invasora, la que afecta más a las personas son la rinocinositis. Después la otitis media y la neumonía. La neumonía puede ser localizada o puede ser invasora, pero después tenemos la bacteriemia que es invasora y por el último la meningitis. O sea, los, los niños o las personas con meningitis es más poco que los que presentan rinocinositis. Y acá, ¿con qué se cura o se trata al neumococo? Con penicilina, penicilina. O sea, acá se usó la penicilina, acá casi no hubo descenso, pero ya para 1991 el descenso fue bien marcado, aunque se ve un pequeño ascenso en los 2024. Pero ¿qué pasó, o sea, con las muertes o los decesos? Los dos decesos fueron mínimos, porque cuando esto, debido a que por esos tiempos también se introdujo la vacuna más penicilina hizo que esas muertes se descendieran bastante, ¿no? Y la vacuna tenemos la vacuna de Estados Unidos y la vacuna de la OMS. La OMS tiene solamente 11 serotipos. De USA tiene actualmente 13 serotipos. Protege más. Entonces, el neumococo es una enfermedad que forma parte de las políticas del Estado, o sea, una enfermedad que el Estado es responsable de la vacunación. Y esto donde se da más en niños y ancianos. ¿Y en qué época se presenta más? En épocas de invierno, sobre todo en el sur del Perú, donde ocurren los friajes y hay mucha muerte, o sea, por esta bacteria, tanto de ancianos como de niños. Y la responsabilidad del Estado es vacunarlo. Siempre hacen sus campañas. Entonces, el neumococo, o sea, forma parte, o sea, de las vacunas, de las enfermedades inmunoprevenibles. Y el Estado es responsable de darle a las personas. Entonces, las vacunas que se hace ahora solamente cubre 11 serotipos, pero entre 11 serotipos están los que van a producir más enfermedades, ¿no? Y protege a quién? Menores de 2 años hasta 2 años de edad. También puede vacunarse, o sea, la gente que tiene riesgo
a cualquier edad, sobre todo los ancianos, ¿no? Pero en los niños debe ser en esas edades para que proteja de la muerte, ¿no? La prueba que sirve para diferenciar al neumococo es la prueba de la la autoquina. La prueba del el extracto del grupo A era bacitracina. El neumococo es la autoquina. ¿Y qué hay que ver? Hay que sembrar el- en una placa de agarra sangre el neumo con el disco de la autoquina y ver halo de aclaramiento. Pero ese halo tiene que tener un diámetro de 14 a más milímetros. Si tiene menos de 14 es resistente, no es neumococo. En cambio, en la bacitracina era 7. Acá en neumo es 14, pero con otoquina, ¿ya? Y Nuemolis siempre es alfa. También hay, o sea, hay la sunibilidad a la bilis. El estrepto, el neumococo, es destruido por la bilis esculina. En cambio, los otros no son destruidos. Si es destruido por la bilis esculina no hidroliza, entonces yo sembro acá en este tubo. Siembro, o sea, en bilis, siembro el nemo en bilis y en cubo. A las 48 horas no va a haber crecimiento. El tubo va en donde es sembrado. El nemo va a ser claro. En cambio, los otros sí hay crecimiento y el crecimiento se ve por tubiedad. Para concluir, debo, lo puedo identificar por la autoquina y por la solubilidad a la bilis. Muy bien. La prueba de bilis se puede hacer de frente. Esa es la prueba del el neumococo. Bacterias de color de halo verde. Un halo verde, color verde, es el neumococo, o sea, para verde virina, para verde virina. Y acá cojo la viris, una o dos gotas si no pongo, y destruyo, o sea, esta colonia que es puntiforme, se destruye, desaparece y se forma solamente ese halo. Muy bien, tenemos otro estreptococo, este ya el enterococo. ¿Por qué se llama el enterococo? Tiene el antígeno del grupo C en su pared. Se caracteriza porque son cocos en cadena, pero de cadena corta. No son exigentes. Los otros estafilococos quieren sangre para reproducirse o vivir. En cambio, estos puede cultivar sin sangre. La hemólisis puede ser beta, gamma o sin hemólisis. También hidroliza la minis esculina y crece en cloruro de sodio al 5.6.5. Bien, ahora, viendo el pterococo, es del grupo D. ¿Por qué es D? Porque lleva el antígeno D en su pared. ¿Cómo son las colonias? Las colonias son puntiformes, pueden crecer en sangre o no. En ese caso,
hemos sembrado en sangre para ver su hemólisis, para ver el efecto de la hemolicina. Este enterococo no forma hemólisis, es una cama hemólisis, no forma eh, hemonicinas, no forma, ¿no? Pero ya hago una coloración al gran y que veo yo diplococos acá lanceolados, acá se ve mejor, que puede ser en pares solos o en cadena corta. ¿Y por qué veo de color violeta? Porque captan el color, el violeta del gran. ¿Y por qué es eso? Porque resisten a la decoloración de la cola colona. ¿Y por qué resisten? Porque tienen una creosa capa de téptico dicano. O sea que el cristal violeta con la pared del, del estreptococo forman una barrera potenciada por el gol que no lo pierde cuando se echan a el alcohol acetona. Se va a ver siempre de azul. Bueno, ¿dónde abunda esa bacteria? Abunda en el tracto gastrointestinal. En el intestino abunda. Es un patógeno oportunista, o sea que ataca a personas inmunosuprimidas, como son ancianos, niños con bajo peso y personas que tienen problemas de inmunidad. Esto produce pensiones intrahospitalarias muy remendes de erradicar y que produce muchas muertes y muchos casos en antibióticos, ¿no? Y puedes producir endocarditis, pero más se ve, o sea, más abundancia se ve las infecciones urinarias y se caracteriza porque son resistentes a los antibióticos. Y esa resistencia, ¿dónde va a ser? Radica en ADN plasmídico, o sea, se transmite por plásmidos y esos plásmidos son movibles, o sea, pueden salir y entrar a la bacteria y así, o sea, llevar y meter la resistencia, ¿sí? Hay muchas especies de enterococos, muchas, pero las principales son dos, Enterococo fecalis y Enterococo faecium. El fecalis es más común, el 85% de personas lo presentan y el faecium es menos común, pero de esos dos, el faecium es más resistente a los antibióticos. Y para diferenciar Paesium de Fecalis es simple. Fecalis es sensible a la ampicilina, en cambio Paesium es resistente. O sea, tengo la cepa, doso estos antibióticos y veo la formación del halo. Si hay halo es Paesium, si no hay halo será fecal. Muy bien. El enterococo, como decía, causa entre el 80% a 85 a 90% de las enfermedades. Paesium es más resistente, es más resistente que fecalis, pero es menos abundante. Paesium es muy resistente a la vancomicina, pero fecalis también es.
¿Y qué genes están involucrados? Los genes BAN-A, BAN-B, BAN-D y BAN-E. Genes de resistencia a la vancomicina. La resistencia se da dado por plásmidos y son los transportadores los encargados de transportar esa resistencia. ¿Cómo se identifica a los enterococos? Es fácil con cloruro de sal o terulito de potasio, pero lo que interesa acá es diferenciar P-Cali de Paesium. Puede ser por el disco de penicilina. P-Cali es sensible y Paesium es resistente, pero la prueba más específica es la hidrólisis del pirurato o terurito. P-Cali tiene enzimas que desdoblan al terurito, por lo tanto sus colonias son negras. En cambio, Paesium no degrada el terurito, o sea, no tiene enzimas, por lo tanto, sus colonias sembrados en este baño van a ser transparentes. Acá están. La prueba de la esculina. He sembrado yo al enterococo en este medio de tubo y en placa que tiene esculina. Este que entero ese es un P. cáliz, porque desdobla la esculina y lo transforma en un color negro. Paesium no tiene las enzimas, Paesium se queda blanco. Ese es P-Cali. Acá tenemos la otra prueba de interdifferenciación de los estreptococos. Decíamos la esculina y decíamos que sembrando en cloruro de sal al 6.5%. En Galgal esculina, ¿quién crece? Crecen los enterococos, ¿sí? Crecen, o sea, y el color va a ser un color azulado, ¿no? Y acá hemos sembrado en el entero en caldo con cloruro de sal al 6.5 y que hemos visto acá, hemos visto que en ese caso no hay crecimiento, no hay. No hay crecimiento. Este no es entero coco. Pero este tubo sí hay crecimiento. Entonces esto es entero coco. Entonces, los enterococos crecen en agar pinis esculina. Todos. Los enterococos crecen en caldo hipertónico de 6.5. ¿Y cómo veo que crece? Porque forma un entubamiento. También puedo, o sea, diferenciar por la presencia de enzimas a través de detectar la presencia de la enzima piroasa. Entonces, acá no hay cambio de color, no hay la enzima, pero en esa cepa sí hay cambio de color. O sea, acá es un disco que tiene, o sea, el reactivo de la enzima, este disco. Pongo yo acá, cojo el entero con el sopo y lo exploto acá en este disco y pongo una gotita de solución y veo si pinta o no pinta.
Si ha pintado es porque la bacteria ha tenido, o sea, la enzima. Si no pinta es porque la bacteria no ha tenido la enzima. Muy bien, para hacerle recordar que, que en el caso de los estreptococos hay muchas patologías, del enterococo, mucha patología. Pero la patología más frecuente es la infección urinaria. Después viene la bacteriemia, viene la sepsis abdominal, viene el septo quirúrgico, viene osteomelitis, viene epidemia y viene úlcera. Los otros son pocos, pero ¿en dónde afecta más el entero? A los riñones y a infecciones desconocidas. También al, al- a, la- a las heridas o a los excesos que tenemos en el abdomen. Muy bien, acá tenemos algo de las resistencias, o sea, entero es muy resistente a los antibióticos, pero esa resistencia puede ser natural o adquirida. ¿Cuándo es natural? Cuando la resistencia la hace con la bacteria, o sea, está codificada por genes y ahí se debe a alguna estructura anormal de la bacteria, ¿no? La resistencia natural del entero a los antibióticos tenemos que tiene naturalmente resistencia a las cefalosporinas, oxaciclina, clina, nico, clotrimazol, aminoglúcidos, tanto de bajo como alto nivel. Y acá tenemos la resistencia adquirida. Acá la bacteria, el entero, no ha nacido con la resistencia, sino que lo ha adquirido a través del tiempo. ¿Y esto por qué? Por la mala medicación o porque a consecuencia de hecho la bacteria formó un buen camino de resistencia. Y acá tiene resistencia adquirida a la penicilina, con la penicol, treta, quinolonas, vancomicina, aminoglucósidos. ¿No? Entonces, eso se consigue con el tiempo debido a la mala medicación y para evitar eso se tiene que dar una medicación buena, adecuada, de acuerdo a la sensibilidad o, del, de la bacteria. O sea, hay que hacerle las pruebas de sensibilidad, ver, o sea, el reporte y escoger qué bacterias inhibe, qué antibióticos inhibe la bacteria y qué antibióticos no lo inhibe. Y acá lo último es para ver, decíamos que la resistencia a la enterococo se debe a genes. Y dentro de los genes están los genes PAN A, PAN B, C, D y M. Miren acá, Pecalis y Faresion ambos tienen el genotipo A y B, ¿sí? Genotipo A y B. En cambio, el genotipo C tiene solamente Caninaron y Canco Sanciplanus, casi planos, ¿sí? Solamente A. Pero haciendo la genotipicación de esas pruebas, no llevo a diferenciar entero Paesion de fecalis. Para diferenciar qué tengo que hacer,
pruebas por separado. Paesium es sensible a la genotipo del grupo D. En cambio, Pae Calis es sensible al grupo al grupo E. Y estos cromos o estos genes pueden ser transmitidos ya sea por cromosoma o el plásmido. Cuando es cromosomático no hay problema porque queda, o sea, no se mueve, o sea, el plásmido, el ADN. Pero si no es el ADN, no es cromosomal, es plasmínico, hay el problema que el ADN se mueve, o sea, puede salir o puede entrar a la bacteria. O sea, lo más preocupante es el gen de resistencia plasmídico porque puede transmitir, o sea, salir con el enterococo y transmitir, o sea, resistencia a otras bacterias de diferentes grupos, por decir el estafilococo, ¿no? Se da poco, pero hay la posibilidad de eso de transmisiones cruzadas, ¿no? Ahí es muy preocupante. Muy bien. Kei-san, Kei-san, Kei-san. Ya, parece que hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Por favor. Doctor, va a descargar la asistencia. ¿Sabe cómo hacer? Ah, vamos a ver. A reunirse. Esos 3 puntitos. En los 3 puntitos? Sí, 3 puntos. Ahí estoy acá, ya. No, Muy no, no. bien. No, todavía no finalicé, todavía no. Al costado del telefonito rojo hay dos personitas. Ese Ya, botoncito. ya. Está Eh, bien. Al costado de contactos hay 3 puntitos. Ya. Clic.